Ahí va a aparecer, bien. Bueno, nosotros a lo largo de la materia, ya les comenté en su momento en la primera clase que el curso es predominantemente de teoría de juegos, exceptuando una última parte de la materia en donde nosotros vamos a estar trabajando con lo que se conoce como economía de la información o teoría de los contratos, ¿no? Y esta es un área de la micro que en algún punto, si el curso de finanzas públicas está bueno, lo pueden llegar a cubrir en finanzas públicas, pero por lo general es como un área que es como que no se termina de tratar en ningún curso, por eso nosotros lo decidimos incluir. Y verdaderamente es una temática sumamente interesante en lo que es la micro y además es re importante porque muchas veces es la base de modelizaciones macrofinancieras también, así que eso es interesante y la razón por la cual nosotros decidimos incluirlo. Para estas clases, que van a ser alrededor de 6 clases de economía de la información, mentira, 6 clases no, van a ser 4, no sé por qué dije 6. Para las próximas 4 clases de economía de la información, nosotros vamos a estar usando una bibliografía en particular, que ya la tienen cargada en el Google Classroom, que es el libro de Inés Macho Stadler, que se llama An Introduction to Incentives, una cosa así, o Economic of Information, una cosa así se llama. Cuestión que ya lo tienen cargado en el Google Classroom. Otra cuestión que es muy importante para todos estos temas que nosotros vamos a ver es que ustedes tengan bien claro y bien sólido todo lo que tiene que ver con sus bases de matemática para economistas y de estadística 1, vamos a poner. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de esta clase y la clase que viene vamos a estar trabajando con la formulación de Kuhn-Tucker. Bien, esto es algo que ustedes lo tienen que haber visto en matemática para economistas, y nosotros, por supuesto, lo vamos a dar por sabido. Ahora, ¿qué pasa? A veces darlo por sabido no es del todo sabio de parte nuestra. Entonces, en ese sentido, yo les subí también al Google Classroom una nota de clase que escribí de manera informal, en donde ustedes les recuerdo cómo era la formulación de Kuhn-Tucker y les doy algunos ejemplos bien matemáticos y algunos ejemplos de la micro para que entiendan cómo era el proceso de Kuhn-Tucker. Bien, eso va a correr por cuenta de ustedes, no es que voy a dar una clase donde voy a explicar la formulación de Kuhn-Tucker, pero lo tienen para refrescarlo si no saben qué material consultar. Y lo que sí va a correr por cuenta de ustedes, y que sí voy a dar por sabido, es todo lo que tiene que ver con probabilidad, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que es una función de densidad, lo que es una función de probabilidad acumulada, bien, lo que es una distribución probabilística, todo eso yo lo voy a asumir que ustedes lo saben. Y lo digo porque sorprendentemente hace unos cuatrimestres un chico me dijo que no sabía lo que era una función de probabilidad acumulada. Bien, así que eso, por favor, si no se lo acuerdan, porque quizá hicieron estadística hace mucho tiempo y nunca más lo usaron, repásenlo, bien, porque si no vamos a estar un poco complicados, no para la clase de hoy, sino para la clase de la semana que viene. Bueno, otra cuestión que también va a ser relativa y transversal a todos estos temas es que vamos a estar todo el tiempo hablando de teoría de decisión bajo riesgo, ¿sí? Voy a traer nuevamente a hablar lo que es el grado de aversión al riesgo, el coeficiente de aversión al riesgo de Rao-Pratt, las distintas actitudes frente al riesgo, todo eso lo vamos a traer de vuelta en la clase de hoy, así que eso también es algo que yo sé que esa clase quedó como media colgada antes del primer parcial, así que si no se acuerdan es momento nuevamente de repasar eso, ¿sí? Esta presentación también ya la tienen en el Google Classroom, así que el que quiera la puede ir siguiendo desde ahí. Acá dice 20 de mayo de 2020, acá le tachamos y le ponemos 22 de octubre de 2021. No pasa nada, es la misma presentación que di hace casi 2 años. Pero bueno, vamos a empezar un poco introduciendo este tema. En economía de la información, lo que nosotros vamos a estar estudiando es cómo los problemas de información te hacen que el primer teorema del bienestar, no sé si se acuerdan de micro 1, de alguna manera falle. ¿Sí? Vamos a estudiar qué pérdidas de eficiencia se generan a partir de la presencia de problemas informativos.
¿Y bajo qué contexto nosotros vamos a estudiar estos problemas? Va a ser en un contexto de una relación contractual entre lo que va a ser un principal, que nosotros lo vamos a asociar directamente con la figura de un jefe, y un agente, que lo vamos a asociar con la figura de un trabajador, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estudiar cómo este principal y este agente, este jefe y este trabajador, diseñan un contrato, ¿sí? Un contrato que nosotros en una primera instancia donde no va a haber problemas informativos, lo vamos a llamar el contrato óptimo, y ese contrato va a ser óptimo en el sentido de Pareto. Y luego vamos a estudiar cómo, cuando nosotros introducimos problemas de información, ese contrato óptimo ya no funciona más y tenemos que recurrir a un proceso de diseño de contratos mucho más sofisticado. ¿Sí? O sea que lo que nosotros vamos a hacer en estas próximas cuatro clases es estudiar cómo se diseñan los contratos de manera óptima frente a los distintos problemas de información que los individuos en la economía se puedan llegar a enfrentar. Y en particular vamos a estudiar dos problemas de información en concreto. El primero se va a llamar el problema de riesgo moral y tiene que ver con que las acciones que realiza el trabajador, ¿sí? Que van a tomar la forma de un nivel de esfuerzo que realiza el trabajador, no va a ser verificable por parte del jefe o por parte del principal. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que el principal contrata al trabajador para realizar una determinada tarea, ¿no? Entonces, firman el contrato y el principal llega a el agente, llega a la fábrica y tiene que ponerse a trabajar. El principal lo puede mirar el primer día, puede estar controlando más o menos cómo trabaja, pero después posiblemente el principal tenga otro tipo de tareas a realizar, se vaya a su oficina, se encierre en la oficina y ya no tenga un control tan exhaustivo hacia el agente. Entonces, posiblemente lo que ocurra con el agente es que este tipo, si nadie lo controla, tenga como de alguna manera incentivos a trabajar menos, ¿sí? A hacerse medio el vago. Entonces este hecho, es como que el principal no lo estaría pudiendo controlar, se estaría generando un problema de información, que es cuál es el nivel efectivo de esfuerzo que está realizando la gente, y todo eso puede llegar a generar fricciones a la hora de diseñar un contrato, ¿no? Entonces, ese va a ser el problema de riesgo moral que nosotros vamos a empezar a estudiar la clase de hoy y que, de nuevo, tiene que ver con una acción oculta. Yo no puedo verificar el nivel de esfuerzo que realiza la gente. Por el otro lado, tenemos el otro problema, que es el problema de selección adversa. Y el problema de selección adversa va a tener que ver con características ocultas por parte de la gente. Y les pongo un ejemplo bien concreto, ¿no? Imagínense que el principal, el jefe, quiere contratar al trabajador, ¿no? Entonces lo tiene enfrente y él puede ver su currículum, que puede ser como más o menos una referencia, pero en definitiva no sabe el nivel de productividad o el nivel de inteligencia que tiene el trabajador hasta que lo ve trabajando, ¿sí? Lo ve desempeñando la tarea para la cual lo va a contratar. Entonces, en ese sentido, el problema de selección adversa, bajo un contexto laboral, medio que te está diciendo, y el principal no conoce del todo cuál es el tipo de trabajador que es el agente. No sabe si es un trabajador productivo e inteligente o un trabajador improductivo y poco inteligente. ¿Bien? Entonces, estos dos van a ser los problemas que vamos a estudiar. Particularmente, van a estudiar conmigo el problema de riesgo moral, lo vamos a empezar a estudiar hoy y vamos a continuar la clase que viene, y después con Alan van a estudiar el problema de selección adversa. ¿Bien? Y después quedarán ustedes decidir cuál les gusta más. ¿Bien? Pero ¿se entiende la diferencia entre estos dos problemas de información? Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer concretamente en la clase de hoy? Vamos a empezar a estudiar el problema de acción oculta, pero bajo un contexto de información completa, ¿sí? O sea, en la clase de hoy no vamos a tener problemas de información. ¿Eso qué quiere decir? Que en la clase de hoy vamos a estar trabajando bajo la luz del primer teorema del bienestar. Toda solución que nosotros encontremos, vamos a estar totalmente seguros de que va a ser óptima en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún tipo de distorsión en esta economía que haga que el primer teorema del bienestar no se cumpla. Entonces, vamos a avanzar un poquito con los elementos de este modelo, que un poco ya se los adelanté, pero en primer lugar vamos a tener dos participantes, o
si lo queremos pensar como lo venimos pensando en teoría de juegos, 2 jugadores, principal, que luego lo vamos a pensar como el jefe, y el agente, que lo vamos a pensar como el trabajador. Ahora, el principal está interesado y va a contratar al agente para que éste realice una determinada tarea, ¿no? Ahora, el agente, si decide aceptar el contrato, ¿no? Que eso es lo más importante y que después vamos a ver bajo qué condiciones decide aceptar el contrato, para realizar esta tarea van necesariamente necesitar realizar un nivel de esfuerzo. ¿Bien? Si somos racionales, posiblemente este nivel de esfuerzo nosotros querramos que, como trabajadores, ¿sí? Como agentes, querramos que este nivel de esfuerzo sea lo suficientemente bajo, ¿sí? Trabajemos lo menos posible. Por el otro lado, otro elemento de este modelo... no ven más la presentación, ¿no? No. Alguien está mostrando su pantalla. Le voy a pedir que lo deje hacer. Es como que alguien se entró a... Necesito que... Ahí está. Ahora deberían estar viendo la mía, ¿o no? Sí, sí. Bien, ¿todos la ven? Bueno. Nada, les estaba diciendo que a partir de esta relación contractual de que la gente realice una tarea, va a haber un resultado. Este resultado nosotros lo vamos a llamar X. ¿Bien? Ahora, de todas maneras, bien. este resultado... Sí, decime. No estoy viendo la pantalla. Lo que tenés que hacer es buscar mi usuario y ponerle fijar ese usuario, así te va a aparecer mi pantalla. Bueno. ¿Sí? Bueno, les decía, entonces vamos a tener un resultado y ese resultado ustedes lo tienen que pensar en términos monetarios, ¿sí? Como cantidad de ventas, ¿sí? Cantidad de plata. Otra manera de pensar este resultado puede ser la cosecha, ¿sí? ¿Cuántos kilos se cosecharon? Ahora, puede haber muchos resultados a partir de esta relación contractual y lógicamente algunos de estos resultados van a ser más favorables y por ende el principal va a preferir aquellos resultados más favorables que directamente los vamos a asociar con más plata y puede haber otros resultados que van a ser un poquito más desfavorables, ¿no? Y posiblemente el principal no quiera que ocurran esos resultados más desfavorables. Entonces, simplemente a modo de seguir la anotación que propone el libro de Macho estándar, nosotros vamos a llamar a cada resultado en particular, lo vamos a simbolizar con una X chiquita, y vamos a decir que el conjunto de todos los posibles resultados, ¿sí? Esto es igual que cuando hablábamos de estrategias, el conjunto total de posibles resultados lo vamos a simbolizar con la letra X. ¿Bien? Entonces, acá los resultados, en el caso más sencillo, puede ser únicamente 2 resultados. ¿Bien? Buenas ventas o malas ventas, y unas buenas ventas... Sí, decime. Te interrumpa. La X, que es pequeña, es cada resultado y X grande sería el conjunto de resultados. Claro, exactamente. A cada resultado en particular lo vamos a llamar X chiquita. ¿Sí? Como pasa con las estrategias puras. ¿Sí? A cada estrategia en particular la vamos a llamar X chiquitita y el espacio que contiene todas las estrategias es ese grande. Bueno, acá sería lo mismo. Sería una bolsa gigante que la vamos a llamar X mayúscula y dentro de esta X mayúscula están todos los posibles resultados, ¿no? X1, chiquitita, X2, ¿bien? Es simplemente notación. ¿Estamos bien hasta acá? Otra cosa que también vamos a decir es que hay resultados que son mejores que otros. No sé, por ejemplo, X1 es menor a X2, ¿sí? Porque recordemos que los resultados son plata, ¿no? Entonces, si X1 es menor a X2, obviamente el principal de alguna manera va a estar interesado en que ocurra el resultado de X2 porque va a ser más plata, ¿sí? Ok. Entonces, sigamos con los elementos de este modelo. Algo que yo acá no les escribí o posiblemente les escribí más adelante, es que el principal por esta tarea o por este esfuerzo que realice la gente, de alguna manera lo va a tener que retribuir, y la manera en que el principal va a retribuir a la gente es mediante un salario, ¿sí? Este salario nosotros lo vamos a llamar W.
Y en un ratito vamos a hablar un poquito más de este salario W, ¿sí? Simplemente se los comento para que lo sepan. Pero volvamos un segundito a lo que eran los resultados, ¿sí? Volvamos a X. Lo que nosotros vamos a suponer en este modelo es que este resultado, X, por un lado, va a depender del esfuerzo que realice la gente, ¿no? O sea, si el agente, el trabajador, se esfuerza mucho, entonces es posible que haya mejores resultados, ¿no? Si vos tenés no sé, imagínense un peón de campo, es el trabajador, y trabaja de sol a sol para que haya una buena cosecha, y cuida muchísimo la tierra, y cuida mucho los granos, bueno, es posible que la cosecha sea muy buena, ¿sí? El resultado sea muy bueno. Pero, sin embargo, estos resultados, por más que sí dependen del esfuerzo que hace la gente, también van a tener una cuota de aleatoriedad, ¿no? Y que van a depender de qué es lo que le está ocurriendo al estado del mundo. Y les pongo un ejemplo bien concreto. Imagínense que este peón de campo que se esfuerza muchísimo para que todo salga bien y que la cosecha sea buena, se encuentra en un periodo de sequía, ¿sí? Hace meses que no llueve. Entonces, por más que el peón se esté esforzando un montón, la naturaleza, ¿sí? Que esto es algo exógeno que no podemos determinar, y bueno, hace que vos no tengas una buena cosecha. En otro ejemplo, imagínense un trabajador que está esforzándose constantemente porque la empresa tenga altas ventas, tenga muy buenas ventas, ¿no? Y el trabajador hace todo el esfuerzo que puede para que esto sea así. Imagínate que viene un suceso aleatorio como la pandemia del COVID, y bueno, y ahí lamentablemente las ventas van a irse al piso porque por más que el tipo se esfuerce, hay factores externos y aleatorios que yo no puedo controlar. ¿Bien? Entonces, de nuevo, este resultado X en parte va a depender del esfuerzo que haga la gente, pero en otra parte también va a depender de lo que dicte la naturaleza. ¿Bien? Ahora, para que este problema sea de alguna manera interesante, nosotros vamos a asignar probabilidades, ¿sí? O sea, cada resultado va a ocurrir con un cierto grado de probabilidad condicional al nivel de esfuerzo que realice la gente, ¿no? Y en este sentido, lo que nosotros vamos a decir es que a un mayor nivel de esfuerzo posiblemente aumente la probabilidad de tener resultados más favorables, ¿sí? Mientras que un nivel de esfuerzo más bajo aumenta la probabilidad de tener resultados más desfavorables. ¿Bien? Y en particular, si vemos este segundo ítem que yo les escribí acá, dice, el resultado será una variable aleatoria para la cual podremos definir su distribución de probabilidades. ¿Bien? Y fíjense qué es lo que escribí acá. La probabilidad de tener un resultado en particular, XY, dado un nivel de esfuerzo que realice la gente, yo la voy a llamar P sub I de E. ¿Sí? Para todos los posibles resultados de 1 a n. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados son aleatorios, pero la probabilidad de ocurrencia depende directamente del nivel de esfuerzo que haga la gente. ¿Bien? Por supuesto, como estamos hablando de probabilidades, estas tienen que cumplir la ley de cierre, por ende, la suma de todas las probabilidades dado un nivel de esfuerzo va a tener que ser igual a 1. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, vamos a seguir entonces. Lo que vamos a asumir es que todas estas probabilidades van a ser estrictamente mayores a 0, ¿sí? No vamos a admitir que haya probabilidades iguales a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los resultados pueden ser posibles bajo un nivel de esfuerzo dado. Incluso si vos realizas un nivel de esfuerzo muy alto, incluso ahí es posible tener un resultado desfavorable, ¿sí? Y el ejemplo claro es lo que yo les dije recién con la pandemia, ¿sí? Yo me esfuerzo muchísimo, pero igual la pandemia ocurrió, yo eso no lo pude controlar y efectivamente las ventas fueron malas, ¿sí? O sea que todos los escenarios son posibles. Entonces, bueno, esto ¿qué nos limita? Como dice acá, la posibilidad de hacer inferencias directas, ¿no? Si yo sé que hay un resultado que ocurre con probabilidad 0, bueno, automáticamente lo elimino. Este supuesto me impide de alguna manera hacer eso. ¿Bien? Pero bueno, vamos a lo más importante, que es la dimensión temporal de este juego. ¿Sí? Este gráfico lo van a tener también en el Macho Stadler, yo me tomé el atrevimiento de copiarlo,
Pero vamos a ver un poco cómo se da este modelo que vamos a estar estudiando a lo largo del tiempo, ¿no? En una primera instancia, lo vamos a tener al principal, que yo acá lo simbolicé con la letra P, que va a estar diseñando el contrato. En este contrato que va a diseñar el principal, va a haber dos componentes. Por un lado, el contrato va a especificar el nivel de esfuerzo que va a tener que realizar el agente, ¿sí? Va a definir cuál es el valor de E. Y por el otro lado, también va a tener que especificar cuánto le va a pagar a la gente por ese nivel de esfuerzo que éste realice, ¿no? O sea que en una primera instancia, el principal diseña el contrato y define el nivel de esfuerzo y el salario. Una vez que el principal realizó eso, entonces aparece el agente. ¿Y cuál es el rol del agente en esta segunda instancia? Decidir si aceptar o rechazar el contrato. ¿Bien? Si el contrato fue realizado lo suficientemente, o sea, si el principal diseñó el contrato de manera correcta, el agente debería aceptar el contrato. ¿Bien? Entonces, una vez que el agente acepta el contrato, llega el momento de que el agente llegue a la fábrica y se ponga a trabajar. Entonces, en esta instancia, en el momento 3, el agente va a estar proveyendo un nivel de esfuerzo, que durante la clase de hoy vamos a suponer que este esfuerzo es verificable. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a suponer? Bueno, imagínense que la fábrica donde está trabajando la gente es como un estilo así tipo Gran Hermano, ¿no? Hay cámaras por absolutamente todos lados, entonces cada cosa que haga la gente queda registrada y el principal después lo puede chequear. Bien, entonces estamos en un mundo donde no hay problemas de información. El esfuerzo que haga la gente es totalmente controlado por parte del principal. Existen los sistemas de monitoreo lo suficientemente sofisticados para que esto sea posible. Bien, entonces bárbaro. En la instancia 3, el agente hizo el esfuerzo que tenía que realizar. Y luego viene la instancia 4. Y acá es cuando la naturaleza se mete y va a determinar el estado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Se mete la naturaleza y te decide si hay pandemia, no hay pandemia, hay sequía, no hay sequía, qué está pasando en el mundo. ¿Bien? Una vez que la gente dio el nivel de esfuerzo y la naturaleza determinó qué pasa con el mundo, entonces vamos a llegar a resultados y pagos, ¿sí? Los resultados van a ser concretamente qué valor de X obtuvimos. Si hubo buenas ventas, si hubo malas ventas, si hubo una buena cosecha, si hubo una mala cosecha, ¿sí? El valor de X. Y los pagos van a ser las funciones de utilidad que va a tener por un lado el principal y por el otro lado el agente, que en un ratito las vamos a definir, ¿no? Pero más o menos uno ya se puede hacer la idea que los pagos que va a recibir el agente va a ser el salario que le paga el principal y le vamos a tener que restar el nivel de esfuerzo que realizó. Por el otro lado, más o menos que los pagos que recibiría el principal serían cuántas ventas hubo menos lo que le tiene que pagar a la gente. ¿Bien? Así que esto que está acá es la dimensión temporal del juego, ¿sí? Como pueden ver, es un esquema dinámico. Entonces, para de alguna manera resolver este esquema dinámico, nosotros vamos a tener que hacer algún tipo de inducción hacia atrás. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el principal, a la hora de diseñar el contrato, tiene que incorporar el hecho de que de alguna manera está buscando que la gente acepte el contrato, que el agente va a realizar un cierto nivel de esfuerzo que en este contexto va a ser verificable y también va a tener que incorporar que la naturaleza va a determinar cuál es el estado del mundo de manera aleatoria, pero siguiendo una distribución probabilística que el principal y el agente van a conocer. ¿Sí? O sea, van a conocer las probabilidades y las opciones. O sea, que van a estar expuestos a una situación de riesgo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, perfecto. Ok, bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar un poquito de las funciones de utilidad, que yo les acabo de decir. Y esto es clave para este modelo, ¿no? Vamos a empezar hablando de la función de utilidad del principal, ¿no? Que nosotros la podemos pensar como la función de utilidad, o el libro de Macho Stadler la va a representar con la letra B, no sé, haciendo referencia a qué, pero la vamos a dejar, al menos por la clase de hoy, la vamos a simbolizar con la letra B para justamente no generarnos confusión con la función de utilidad del agente. Entonces, la función de utilidad del principal va a ser una función B
que dentro de esa función va a tener dos componentes. Por un lado, va a depender de manera positiva de los resultados, ¿sí? Del nivel de ventas. Si hay más ventas, bueno, el principal naturalmente va a estar más contento. Y va a depender de manera negativa de los salarios que le tenga que pagar a la gente, ¿sí? Porque es la plata que él pierde. Ahora, no Disculpa, vamos a Brenda, darle una... dijiste que dependía positivamente de qué. del resultado de X. Ok, gracias. ¿Bien? O sea, del nivel de ventas. Más ventas, obviamente, el principal va a estar más contento. No le vamos a dar una forma funcional específica a la función B, pero sí vamos a hacer algunos supuestos en relación a su comportamiento. En primer lugar, vamos a suponer que es una función estrictamente creciente. Eso quiere decir que su derivada primera va a ser estrictamente mayor a 0. Y otra cosa que vamos a suponer, y atentos acá, es que su derivada segunda va a ser menor o igual a 0. ¿Sí? Y fíjense que estoy diciendo menor o igual. Bien, o sea, eso quiere decir que puede pasar que tengamos que trabajar con un principal cuya derivada segunda sea exactamente igual a 0. Si su derivada segunda es exactamente igual a 0, ¿cómo es la función b en términos matemáticos? ¿Lineal? Es lineal, exactamente. Y si la función b, si la derivada segunda de la función b fuese estrictamente menor a 0, matemáticamente, ¿cómo es la función? Cóncava. Cóncava, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuando nosotros estudiamos actitudes frente al riesgo? ¿Qué me quería decir que la derivada segunda de una función fuese igual a 0? ¿Qué actitud frente al riesgo tenía el individuo? Neutro riesgo. Neutral, ¿sí? Bueno, más o menos, no me sale escribir con esto. Y si la derivada segunda era estrictamente menor a 0, ¿qué actitud frente al riesgo tenía el individuo? Averso. Era averso. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que en este modelo nosotros vamos a suponer o vamos a admitir que el principal o sea neutral al riesgo o sea averso al riesgo. No vamos a suponer un principal amante al riesgo. ¿Por qué no suponemos un principal amante al riesgo? Y bueno, esto un poco yo se los comenté en su momento en esa clase, y la razón es que el comportamiento de amante al riesgo es medio raro de observar en la economía. ¿Sí? En particular, sabemos que todas las personas tienen un cierto grado de aversión al riesgo y que, bueno, en el límite pueden ser neutrales, si son tipo un Bill Gates que tiene muchísimo dinero. ¿Bien? Entonces, esa es la razón por la cual el modelo de Macho-Stadler va a suponer que el principal va a ser o neutral o averso. ¿Bien? Ok. Sigamos, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos todas las características de este principal. Una consulta, Laura. Decime. Ahí las derivadas son respecto a X, respecto a W. Muy buena pregunta. Estas derivadas van a ser respecto a X. Okay. ¿Sí? Van a ser respecto al resultado. Muy buena pregunta. Esto incluso creo que Macho-Stadler no te lo aclara por alguna razón. Bien, pero sí, son respecto a X, respecto al ingreso, a la ganancia que el principal puede llegar a tener. Entonces, en ese sentido, va a pasar algo parecido con el agente, ¿no? El agente tiene dos componentes que van a estar influenciando su nivel de utilidad, que en este caso la vamos a representar con la letra U. Vamos a suponer que la función de utilidad del agente, en primer lugar, va a depender de su salario, ¿sí? Que recibe del principal, pero también va a depender del nivel de esfuerzo que él tenga que proveer, ¿sí? Y en particular, lo que vamos a pensar es que el nivel de esfuerzo que provea el agente le va a representar un costo a sí mismo. ¿Por qué? Porque se va a cansar, porque se va a fastidiar, lo que sea. Bien, entonces el esfuerzo para el agente es un costo. Lo que vamos además a suponer particularmente con la función de utilidad del agente es que es una función totalmente separable entre salario y esfuerzo. En particular, vamos a decir que depende positivamente del salario mediante una función U, y vamos a suponer que esta función U es estrictamente positiva, es decir, su derivada primera es estrictamente mayor a 0, y al igual que lo que ocurría con la función del principal, la derivada segunda en función de W
va a ser menor o igual a 0. ¿Bien? Por el otro lado, va a depender negativamente del nivel de esfuerzo mediante una función que es la función B. Esta función B va a ser estrictamente positiva, ¿sí? Va a ser creciente en función del nivel de esfuerzo, por eso su derivada primera es estrictamente mayor a 0, y va a ser mayor o igual a 0, la derivada segunda. Si yo tengo una derivada segunda que es estrictamente mayor a 0, ¿cómo es la función B? ¿Convexa? Es convexa. Pero ¿qué pasa? Acá hay un menos. Y nosotros sabemos, por propiedad matemática, que la definición de cóncava es una función que es menos convexa. ¿Sí? Es decir, que si yo a una función convexa le aplico un menos adelante, automáticamente la estoy transformando en una función cóncava. ¿Sí? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que el agente, al igual que en principal, vamos a admitir que sea o neutral al riesgo o averso al riesgo. Nunca vamos a estar trabajando con un agente que sea amante al riesgo. ¿Sí? Solo puede tomar una actitud neutral o una actitud aversa. ¿Bien? Ahora, algunos comentarios en relación a las funciones de utilidad. En primer lugar, si vemos la función de utilidad del agente, aparece W y aparece E. En ningún momento aparece X en la función de utilidad. ¿Sí? Y recordemos que X en este modelo es el resultado. Y esto básicamente lo que nos está diciendo es que a la gente no le interesa directamente cuál es el resultado. ¿Bien? A lo que verdaderamente le importa a la gente es cuánto le va a pagar el principal y cuánto esfuerzo tiene que realizar. Después del resultado, bueno, qué sé yo, problema del principal. ¿Bien? Pero si ahora volvemos un segundito para atrás y vemos la función de utilidad del principal, lo que vemos es que al principal sí le interesa el resultado, también le interesa el salario, pero no le interesa de manera directa el nivel de esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque fíjense que el nivel de esfuerzo no aparece directamente en la función de utilidad del principal. No obstante, sí le va a importar el nivel de esfuerzo que haga la gente de manera indirecta. ¿Por qué les parece a ustedes que le va a importar de manera indirecta? Por las Porque ventas. importa claro, el resultado. Exactamente, el resultado depende del nivel de esfuerzo. Entonces, si bien la variable E no aparece explícitamente en la función, de alguna manera al principal sí le va a importar el nivel de esfuerzo. Y particularmente, como hay una relación positiva entre el nivel de esfuerzo y el resultado, el principal de alguna manera va a estar interesado en que el agente realice el mayor nivel de esfuerzo posible. Pero ¿qué otra cosa persigue el principal? Y pagar lo menos posible. ¿Por qué? Porque los salarios son un costo para el principal. Entonces, lógicamente, va a tratar de lograr el mayor nivel de esfuerzo posible por parte de la gente, pagándole lo menor posible. Por el otro lado, si ahora volvemos a la función de utilidad de la gente, vemos que ocurre todo lo contrario. Lo que persigue la gente es lograr el mayor salario posible bajo el menor nivel de esfuerzo. Bien, o sea que acá estamos en un modelo donde está clarísimo que hay un conflicto de intereses. ¿Sí? O sea, los intereses del principal van por un lado y los intereses de la gente van por el otro. ¿Sí? Esta fricción, digamos, conflicto de intereses hace que los tipos no se puedan poner de acuerdo. ¿Sí? No puedan decir, ay, sí, pongámonos de acuerdo en este nivel de salario y en este nivel de esfuerzo, total, nuestros objetivos están alineados. No, el hecho de que los objetivos sean totalmente contrarios hace que tengamos un problema y que no sea posible la coordinación entre ellos. ¿No podría ponerle una especie de comisión? Bueno, en este modelo particularmente no. Vos podés pensar otro modelo, que de hecho los hay, en donde vos, por ejemplo, a la gente lo haces partícipe de acciones de la empresa. Muchos trabajadores en las grandes empresas le hacen eso. Bueno, al hacer eso, creo que la modificación en esta función de utilidad sería sumar un porcentaje de X. Bien, eso tranquilamente se puede hacer y me animo a decir que debe haber modelos donde hacen eso, pero particularmente en este modelo de Macho Stadler más sencillo no se hace. Bien. Otro ejemplo también que se me ocurre más a esto que vos decís es que muchos CEOs de las empresas lo que se les suele dar son opciones de compra de las empresas, ¿sí? Para justamente alinear
objetivos entre los inversores y los que administran la empresa. ¿Sí? O sea que eso que vos decís efectivamente ocurre en la vida real, no en este modelo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? Profe, tengo una pregunta. ¿No es un poco, si se quiere, surrealista los signos de las utilidades de las derivadas segundas de la gente? ¿Por qué? Porque, o sea, si la derivada segunda del esfuerzo es positiva, es como que cada vez hacer más esfuerzo y más esfuerzo es como que le da más utilidad y en realidad es como... No, pero ojo, acá aparece un menos adelante. Ok. Pero, por ¿Bien? ejemplo, la del salario también es negativa. La Es de como la que si utilidad. la aceleración de mi salario Bueno, crece, pero crece y crece y yo no. tengo cada vez menos utilidad. Claro, te pongo un ejemplo. Obviamente que nosotros que somos personas con ingresos módicos, obviamente si nos pagan más nos vamos a poner muy contentos. Pero imagínate Bill Gates, ¿no? Bill Gates, que es un multimillonario. Si a Bill Gates le decís, ay, mira, te voy a aumentar... Bill Gates no tiene salario, ¿no? Claramente tiene ganancias. Pero Claro. imagínate que viene Dios y le dice a Bill Gates, te voy a subir el salario en $1 millón. ¿Vos te pensás que a Bill Gates le va a cambiar mucho eso? No. Posiblemente no. ¿Y eso qué quiere decir? Que está bien, uno está contento cuando tenés un nivel de salario bajo, que te aumenten el salario. Y posiblemente tu utilidad aumente en esa instancia. Pero a medida que vos te vas haciendo más rico, marginalmente los aumentos salariales cada vez te van a empezar a importar cada vez menos. Claro. ¿Bien? Porque tenés más plata, entonces que te aumenten un 5% del sueldo si ya tenés mucha plata y por ahí no te importa tanto. ¿Bien? Claro. Marginalmente decrecientes. Claro, exactamente, hay una utilidad marginal del salario que es decreciente. Y eso en realidad es bastante realista, al menos a mi gusto. ¿Sí? Obviamente que todos los seres humanos, y sobre todo con el dinero, tenemos preferencias monótonas en el sentido de que más estamos más contentos. Pero justamente, si vos a un tipo como Bill Gates o Jeff Bezos le empezás a dar más plata marginalmente y posiblemente no estén tan contentos como nosotros, ¿sí? Si nos ofrecen $1 millón, estaríamos hiper contentos. ¿Bien? Así que mi argumento es que sí es realista suponer que hay una utilidad marginal decreciente del salario. Ok, no sé si compraste mi argumento. Igual estás en todo tu derecho de estar en desacuerdo, ¿no? Pero bueno. No, o sea, yo lo había pensado, pero para un trabajador en esos medios. O sea, quizás sin una economía sin inflación, que ya te paguen el 5% y después te aumentan el 10% y después el 15%, es como que, no sé, te va a poner triste. O sea, No, o menos feliz, yo no te cada vez estoy menos diciendo feliz. que te estás poniendo, ojo, yo no te estoy diciendo que vos te estás poniendo triste o infeliz. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que la función U es una función estrictamente positiva, o sea, Claro, más pero cada vez menos salario, feliz. más contento. ¿Bien? Claro, pero cada vez Pero menos feliz, quiero decir. digamos que el nivel marginal de felicidad es decreciente, o sea, cada vez estás contento, pero no tan contento. Y llega un punto que por ahí estás como medio indiferente. Claro, ¿Bien? gracias. Es más, te dicen, te aumento 100 pesos el salario, te da bronca. Claro, sí, bueno. Ahí ya hay otras cuestiones, ¿no? De toda la cuestión de ego, decir, no me vas a aumentar 100, parece un chiste, ¿no? Pero bueno, digamos, esto, al menos a mi gusto, y van a ver que la mayoría de los modelos macro lo suponen, que hay una utilidad marginal del dinero que es decreciente. ¿Sí? Al menos a mí me resulta realista. Bien. Sí, eso, por ejemplo, yo lo pienso como, si a vos te agarran y te aumentan en, no sé, ponele, ¿no? 200 pesos tu salario, cuando vos estás ganando 200, te vas a poner, o sea, vas a estar chocho. Ahora, cuando estás ganando 400 y te vuelven a aumentar 200, no vas a estar tan contento como el primer aumento. Ponele. Claro, pero fíjate que en términos porcentuales vos ahí no estás haciendo un aumento de la misma magnitud en términos porcentuales. Claro. Porque al principio haces un aumento del 100%, después haces un aumento del 50%. Claro. Bien, o sea que hay en términos porcentuales no estás haciendo el mismo porcentaje de aumento. Bien. Bueno, sigamos con lo que sigue, ¿no? Acá un poco yo ya les había el conflicto de intereses, objetivos contrapuestos que yo les acabo de comentar y que, bueno, justamente eso nos va a generar un problema en este modelo y que tenemos que ver cómo solucionarlo. ¿Bien? Entonces,
Nuevamente, perdonen que sea repetitiva, pero quiero que esto sea súper claro. En la clase de hoy vamos a suponer que estamos en un mundo a lo gran hermano donde todo el esfuerzo que haga la gente es total y completamente verificable por parte del principal. Bien, acá no va a haber, durante la clase de hoy, problemas de información. Entonces, yo les dije al principio, cuando les mostré la dimensión temporal del juego, que una manera iba a ser resolver este juego usando inducción hacia atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que el principal, de alguna manera, tiene que incorporar lo que pasa con la naturaleza y las decisiones de la gente, ¿sí? El nivel de esfuerzo que hace la gente, y tiene que contemplar además que la gente le acepte el contrato, ¿sí? Porque nosotros, o sea, no podemos ofrecerle cualquier salario para un nivel de esfuerzo dado a la gente, porque puede pasar que la gente tenga pretensiones, como todos nosotros la tenemos, digan, che, mira, para ese salario yo no estoy de acuerdo con trabajar, me estás pagando demasiado poco. ¿Ok? Entonces, esto es algo que lógicamente el principal va a tener que incorporar a la hora de diseñar el contrato. Entonces, en este sentido, siguiendo esta idea de que la gente tiene pretensiones, lo que va a tener que incorporar el principal en su problema va a decir, che, bueno, la utilidad esperada de la gente, ¿sí? Va a tener que ser de alguna manera mayor o igual a lo que nosotros vamos a llamar la utilidad de reserva de la gente y que vamos a simbolizar como U raya. ¿Bien? Esta utilidad de reserva de la gente va a venir a simbolizar toda la utilidad que va a tener el agente, por ejemplo, de aceptar otro contrato distinto con otro principal distinto. O, por ejemplo, la utilidad que tendría el agente de quedarse en su casa mirando Netflix. Bien, o sea, es la mínima pretensión que la gente está dispuesto a tener en términos de utilidad. Bien, que esto es un supuesto realista porque absolutamente todos lo tenemos. Cuando nosotros vamos a una entrevista laboral, más o menos tenemos una idea de cuánto es lo mínimo que estamos dispuestos a ganar, ¿no? Y cuánto estamos dispuestos a trabajar por ello, ¿sí? Así que este supuesto de la utilidad de reserva al menos a mí me resulta del todo realista. Ahora, veamos cómo se conforma la utilidad esperada de la gente, ¿no? Nosotros sabemos que la función de utilidad de la gente depende mediante la función U del salario y mediante la función B del nivel de esfuerzo. Ahora, ¿por qué hablo yo que esto es utilidad esperada? Bueno, en un primer término, fíjense cómo yo modelicé el salario, ¿sí? Te digo que el salario no te lo trato como una constante, sino que más bien te voy a decir que depende del resultado. ¿Bien? Y esto, de alguna manera, es realista, ¿no? Porque, lógicamente, si hay resultados que son más favorables, posiblemente esos resultados favorables tengan asociado un nivel de salario más alto, ¿no? Si las ventas fueron muy buenas y a la empresa le fue muy bien, posiblemente al trabajador le paguen más. Bien, por el otro lado, si las ventas fueron malas, a la empresa le fue mal, el salario que reciba el trabajador va a ser menor. Bien, entonces, como el salario depende del resultado, depende de X, pero X tiene un cierto factor aleatorio, bien, yo en definitiva lo que tengo que pensar es que el agente va a tener una utilidad esperada, no una utilidad secas. Bien, ahora, esta utilidad esperada va a depender de probabilidades. Y estas probabilidades, asignadas específicamente para cada resultado, al mismo tiempo dependen del nivel de esfuerzo. ¿Sí? O sea, mayor nivel de esfuerzo, posiblemente la probabilidad de tener un resultado favorable y por ende un salario más alto también sea más alta. ¿Bien? Y finalmente, sí, ¿Por qué el salario depende de lo que es el resultado? Bien, es un poco lo que yo te acababa de contar. Si a la empresa le va re bien, ¿no? Y tiene un montón de ventas, posiblemente el incentivo sea pagarle al trabajador que se esforzó mucho un salario más alto. ¿Bien? Es como si fuera un bono, ¿no? Es como, más que ser un bono, es de alguna manera condicionar el salario al resultado. ¿Sí? Decir, che, mira, busquemos resultados favorables porque de esa manera vos vas a tener un salario más alto. ¿Bien? Es básicamente por eso el argumento. Ahora igual vamos a ver que este argumento de que el salario depende del resultado no siempre va a ser así, pero a priori lo vamos a modelizar de esta manera.
Y, lógicamente, el último componente es que tenemos una sumatoria que va de 1 hasta n. Recordemos que nosotros estamos suponiendo que los resultados pueden ir de 1 hasta n. Bien, cada resultado de 1 hasta n va a tener asociada una probabilidad dado un nivel de esfuerzo. Bien, por eso yo lo que estoy diciendo es que yo quiero considerar la sumatoria de 1 hasta n de las probabilidades por la utilidad del salario, que depende del resultado, ¿sí? Menos la desutilidad del esfuerzo, ¿sí? Fíjense que la desutilidad del esfuerzo acá no está multiplicada por las probabilidades porque independientemente del resultado, el esfuerzo vos lo haces igual, ¿sí? Así que en este caso no va multiplicado por las probabilidades. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que la utilidad esperada de la gente tiene que ser mayor o igual a una utilidad de reserva, una pretensión mínima que tiene la gente. Esta condición que está acá va a ser sumamente importante, ¿sí? Y va a tener un nombre en especial y la vamos a llamar la restricción de participación. ¿Esto qué quiere decir? Que si se cumple esta restricción que yo les acabo de escribir y comentar, entonces, bajo estas condiciones, el agente va a aceptar el contrato. ¿Sí? O sea, si se cumple esta condición, que la utilidad esperada es mayor o igual a la utilidad de reserva, el agente te va a decir, bárbaro, yo te acepto el contrato. ¿Ok? Entonces, en este sentido, esta restricción, el principal la tiene que incorporar en su problema, ¿sí? La tiene que considerar. Entonces, veamos ahora cómo quedaría el problema que tiene que resolver el principal, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en la etapa número 1, cuando el principal se sienta en su escritorio y tiene que decidir el contrato. Entonces, el principal es un agente racional, y como todo agente racional, lo que está buscando es siempre maximizar su función de utilidad. En este caso, lo que tiene que de alguna manera decidir el principal es, por un lado, el nivel de esfuerzo y, por el otro lado, los salarios condicionales a los resultados. ¿Sí? Tenemos n resultados, entonces a priori tendría que decidir n salarios, ¿sí? Uno para cada resultado. ¿Y cuál es la función objetivo que va a estar maximizando? Bueno, su beneficio esperado. ¿Bien? Va a ser su función de utilidad B, que depende del resultado y depende del salario que paga, ponderado por la probabilidad de que ocurra cada resultado dado un cierto nivel de esfuerzo. Bien, entonces esta es la función objetivo. Pero este problema no es un problema de optimización libre, ¿sí? Tengo que restringir este problema a que efectivamente el agente me quiera aceptar el contrato, o sea que tengo que incorporar mi restricción de participación. ¿Bien? Entonces, acá hay varios comentarios, ¿no? Yo les dije que a priori el principal tendría que elegir, por un lado, el nivel de esfuerzo y por el otro lado, los niveles de salarios. ¿Bien? O sea que, desde un punto de vista matemático, lo que tendría que hacer este tipo es hacer una maximización en función de todas estas variables que están acá. Ahora, acá hay un tema. Lo que nosotros vamos a hacer en este problema es tomar como dado el nivel de esfuerzo. ¿Qué quiere decir que estoy tomando como dado? Yo no voy a hacer el problema de maximización en función del esfuerzo. No voy a calcular condiciones de primer orden en función del esfuerzo. Y la razón de por qué hacemos eso es que no estamos seguros cómo se comporta este problema en relación al nivel de esfuerzo, ¿no? Porque yo acá estoy maximizando. Entonces, mi objetivo acá es encontrar un máximo global. Yo no estoy del todo seguro, y esto es un argumento que hace Macho Stadler, y es medio vago, pero me parece que es preciso, que te dice, che, mirá, yo no sé cuál es la forma, cuál es el nivel de concavidad de esta función en relación al nivel de esfuerzo. Yo no sé si esto es cóncavo, si esto es convexo. Tengo el problema de que quizás es convexo, y si calculo condiciones de primer orden, en vez de encontrar un máximo, me encuentro con un mínimo. Y eso es un problema. Entonces, el argumento que nosotros vamos a hacer es, no vamos a olvidar del nivel de esfuerzo. Vamos a asumir que ya hay un nivel de esfuerzo óptimo que ya está decidido, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros como principal es únicamente definir los salarios. ¿Por qué únicamente vamos a definir los salarios?
Porque si yo me pongo a ver la función objetivo y después me pongo a ver las restricciones, yo veo que sí sé cómo se comporta la función en relación al salario. Toda esta función va a ser globalmente cóncava. ¿Bien? Y al ser esta función globalmente cóncava, entonces yo ya me quedo tranquilo de que lo que encuentre a partir de un proceso de maximización va a ser un máximo global. ¿Bien? Esto yo sé que son un poco argumentos así como medio por el aire, y lo que les digo es que si hoy no les cierra, y sé que quizás no les va a cerrar porque todas estas funciones son funciones genéricas, dejen esta duda en el tintero hasta cuando pasemos a las clases prácticas, y ahí, con funciones bien definidas, van a ver este punto que yo les estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, nuevamente, vamos a tomar el nivel de esfuerzo como dado, o sea que no vamos a tomar una decisión en relación a él. ¿Sí? Solamente como principal nos vamos a enfocar en decidir el nivel de salarios. ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Ok, y un segundo comentario. No sé si ustedes se dieron cuenta que esta restricción acá no tiene una igualdad, tiene un mayor igual. ¿Sí? Y si nosotros estamos trabajando con un problema de maximización sujeto a restricciones con desigualdad, entonces no tenemos, o sea, estrictamente no deberíamos usar una formulación de Lagrange, no deberíamos usar el teorema de Lagrange. Lo que tendríamos que usar es efectivamente la formulación de Kuhn-Tucker. Y acá es cuando yo les digo, repasen Kuhn-Tucker los que no se acuerdan. ¿Bien? Porque justamente lo que nosotros vamos a hacer ahora es plantear una función de Lagrange, pero resolviéndolo de manera como si fuera un Kuhn-Tucker. Y efectivamente lo que nosotros vamos a querer verificar es si el multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción es distinto de 0. En particular vamos a querer ver si es mayor a 0. ¿Bien? Si el multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción es estrictamente mayor a 0, entonces lo que nosotros vamos a decir es que esta restricción de participación se va a cumplir con igualdad. Por ahora no lo sabemos, es lo que nosotros ahora tendríamos que averiguar. ¿Bien? Entonces, vamos a plantear la función de Lagrange, ¿sí? Que es esta que está acá, que nuevamente va a depender de las variables que nosotros queremos encontrar, que son todos los salarios según el nivel de esfuerzo, y va a depender de un multiplicador de Lagrange. ¿Bien? En este primer término tenemos la función objetivo, que es la utilidad esperada del principal, y luego tenemos la restricción de participación de la gente. Ahora, una novedad en términos matemáticos, en términos técnicos, si uno por ahí lo compara a los problemas de maximización que hacían en micro 1, o que quizás hacían en mate, no me acuerdo, por lo general, en micro 1 nosotros armábamos la función de Lagrange con un menos acá en vez de un más. ¿Bien? Y ustedes seguramente en análisis 2 o en mate para economistas estudiaron y argumentaron de que medio que da lo mismo poner un menos o un más. ¿Bien? En realidad, Macho-Stalder va a trabajar con un más porque si yo acá le pongo un más, yo me aseguro que todo esto que está acá es efectivamente globalmente cóncavo. Si yo acá le pusiera un menos en vez de un más, todo esto que está acá, que yo lo tengo como cóncavo, al ponerle un menos adelante se me hace convexo. Y ahí estaría como en un problema. Como yo justamente estoy buscando un máximo, le voy a poner un más. De esa manera, toda esta función lagrangiana es una función que es globalmente cóncava, y cuando yo calcule las condiciones de primer orden de una función que es globalmente cóncava, ¿qué es lo que voy a estar encontrando? Les pregunto a ustedes. Un máximo. Un máximo global. ¿Sí? Si la función es globalmente cóncava, carita triste, lo que encuentre cuando la derivada se hace 0 es un máximo global. ¿Bien? O sea, moraleja de esta historia, no vamos a calcular condiciones de segundo orden. ¿Sí? No va a ser necesario. Bien. Entonces, acá tendría que calcular n más 1 condiciones de primer orden, porque tendría que calcular una para cada nivel de salario y otra, bueno, para el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Y eso sería como medio un chino, ¿sí? Tendría que estar en esta filmina, se me va la vida haciendo las condiciones de primer orden. Así que vamos a calcular solamente una para un resultado genérico que voy a llamar XJ,
Porque yo lo que voy a argumentar viendo estas funciones genéricas es que si yo hiciera todas las condiciones de primer orden para w de x1, w de x2, w de x3, medio que serían todas iguales. Entonces, la condición de primer orden para un resultado w de xj va a ser este bicho que ustedes ven acá. Bien, acá no hay nada raro, es simplemente calcular una condición de primer orden. Ahora, la historia es que como yo no conozco cuál es la forma funcional de B o cuál es la forma funcional de U, cuando yo tengo que calcular una derivada en función de W, y te puedo decir que es simplemente B' o U'. Más de eso ya no te puedo decir. ¿Sí? Entonces, esta condición de primer orden que está acá va a ser igual para todos los resultados. ¿Qué es lo que puedo hacer acá para simplificar? Fíjense que la probabilidad aparece en ambos términos. Entonces, medio que yo acá lo puedo simplificar y la puedo volar. Bien, para que todo me quede más simple. Acá aparece un -1 que me hace a todo este primer término negativo. Entonces, una cosa que yo podría hacer es pasar todo este primer término al lado derecho para que se me haga positivo. Y por último, tendría este U' que está multiplicando al lambda, lo podría pasar dividiendo. ¿Sí? De esa manera yo despejo el lambda para una condición de primer orden, ¿no? Y yo les había dicho que como estamos haciendo Kuhn-Tucker, a mí lo que me interesa averiguar es si lambda es distinto a 0. Y en particularmente si lambda es estrictamente mayor a 0, ¿no? Entonces yo a partir de esta condición de primer orden lo que pude hacer es expresar a lambda en función de otros parámetros, ¿no? Entonces, en particular veo que lambda es el cociente entre la utilidad marginal del principal y la utilidad marginal de la gente, en función del salario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? Yo te había definido al principio de esta clase que B' era estrictamente mayor a 0. ¿Sí? Porque B es una función creciente. Y al mismo tiempo te había definido que U' era estrictamente mayor a 0. Porque U también es una función creciente. Por ende, el cociente de dos funciones que son estrictamente mayores a 0 me tiene que dar como resultado algo que es estrictamente mayor a 0. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir? Que lambda es estrictamente mayor a 0. Y si lambda es estrictamente mayor a 0, ¿qué pasa con la restricción de participación? ¿Se cumple con igualdad? Perfecto, se cumple con igualdad. Entonces, ya sabemos que la restricción de participación siempre se va a estar cumpliendo con igualdad, ¿no? Lo acabamos de demostrar matemáticamente. Fíjense que como todo esto yo lo hice de manera genérica, este resultado es general. O sea, siempre, siempre, siempre la restricción de participación de la gente se va a cumplir con igualdad. Lo acabamos de demostrar de manera matemática. Ahora, ¿cuál podría ser, digamos, un argumento más intuitivo de por qué esta restricción de participación se cumple siempre? Y bueno, el argumento es el siguiente. Siempre que nosotros sumamos una restricción a algún problema, ¿sí? Que en este caso, si volvemos para atrás, la restricción, que es la restricción de participación de la gente, se la estamos encajando al principal, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros restringimos un problema, necesariamente le estamos restando utilidad a aquella persona que le encajamos la restricción, que es el principal. ¿Bien? Entonces el principal, que es racional y maximizador, dice lo siguiente. Ok, bárbaro. Yo tengo que diseñar un contrato lo suficientemente atractivo, cosa de que la gente me lo acepte. ¿Sí? Yo, como principal, conozco la utilidad de reserva de la gente, porque la gente me la dijo, me dijo cuál es su pretensión mínima. ¿Sí? Entonces, yo como principal, lo que voy a hacer es, le voy a pagar a la gente un salario tal que su utilidad sea exactamente igual a su utilidad de reserva. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me aseguro que el tipo me acepte el contrato, pero no le estoy regalando nada de más. ¿Sí? Si yo, como principal, le pagara, por ejemplo, a la gente por encima de su utilidad de reserva, obviamente la gente me aceptaría el contrato, estaría recontra contento, pero le estaría pagando algo de más, que ese algo de más me lo estoy sacando yo directamente de mi utilidad.
¿Sí? O sea, el principal lo que dice es, che, mira, si con que yo te pague el equivalente a un raya, vos ya me aceptás el contrato, buenísimo, no te voy a dar nada más que un raya, ¿sí? Porque si te doy algo de más, me lo estoy quitando a mí. Y yo soy maximizador de utilidad. ¿Bien? O sea, que eso es algo que no voy a querer hacer. ¿Se entiende este argumento? Sí, sí. Entonces, ya vimos dos argumentos por los cuales la restricción de participación se va a cumplir con igualdad. Uno es más intuitivo y otro es estrictamente matemático, lo acabamos de demostrar. ¿Sí? Entonces, anótenselo bien grande en la carpeta, la restricción de participación de la gente se cumple siempre con igualdad. ¿Sí? O sea que en definitiva, para el futuro, para los próximos ejercicios que resolvamos, no tenemos que hacer puntaca. Ya con un Lagrange nos basta, porque sabemos que esta restricción se cumple con igualdad. ¿Bien? Pero bueno, volvamos un poco a esta condición que tenemos acá y sigamos elaborando para justamente encontrar el contrato óptimo, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, decime. Ay, a ver, gracias. Porque no las veo como estoy compartiendo pantalla. Deme un segundito. A ver. Configuración. Ah, no me aparecen. ¿Te la leo? ¿Crees? Sí, porfa, gracias. Sí. Dice que no me quedó claro por qué derivamos por WXJ y no por WXY. Ah, bueno. Mira, si querés derivar por WXY está todo bien. Yo el argumento es, voy a hacer una derivada en función de un resultado cualquiera. ¿Sí? Y fíjate cómo te definía J. J está entre 1 a n. Ya, le cambié el nombre. Puede ser I, puede ser J, medio que me da lo mismo. ¿Bien? Simplemente lo que estoy diciendo es, che, te derivo en función de un resultado cualquiera. Para el resto va a ser todo lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende, Emiliano? Bien, asumo que sí. Espero que sí. Ok. Entonces, sigamos con esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Sí. perdón, ¿cuál es el argumento intuitivo de por qué esta restricción de participación se cumple con igualdad? Bien, No. porque el principal conoce cuál es la pretensión mínima de la gente, ¿no? Entonces sabe que si se cumple esta restricción, entonces bárbaro, el agente te acepta el contrato. Entonces lo que va a decir el principal es, bueno, yo te voy a pagar un salario equivalente a tu utilidad de reserva. Te voy a pagar exactamente el salario que te genere a vos tu utilidad de reserva. No te voy a regalar nada de más, porque cualquier peso de más que yo te doy a vos, me lo estoy quitando a mí. ¿Sí? Y si yo te pago por encima de tu utilidad de reserva, obviamente la gente va a estar recontento, pero no es necesario para que éste me acepte el contrato. ¿Sí? Si yo te pago exactamente igual, el agente me acepta el contrato. ¿Bien? Y yo no estoy regalando nada como principal. ¿Bien? Gracias. Ok. Bueno, vamos a seguir. Nos quedamos acá. Esta era el valor de lambda. Vimos que demostramos que es estrictamente mayor a 0. Y lo que nosotros vamos, esto ya se los acabo de decir, pero para poder avanzar sobre qué forma en particular va a tener el contrato óptimo, ahora sí voy a tener que hacer algún supuesto en relación a la forma de la función b y de la función u. ¿Esto qué quiere decir? Voy a tener que decir qué nivel de aversión al riesgo tiene el principal y qué nivel de aversión al riesgo tiene el agente. Nosotros al principio de la clase dijimos que no existía la posibilidad de que el agente o el principal fueran amantes. Eso lo descartamos. Pero sí admitimos la posibilidad de que el principal fuese neutral o averso y que de la misma manera el agente fuese neutral o averso. ¿Sí? Eso son posibilidades. Entonces ahora vamos a analizar 3 casos en donde, por ejemplo, en el primer caso, el principal va a ser neutral y el agente va a ser averso. En el segundo caso va a ocurrir todo lo contrario, el principal va a ser averso y el agente va a ser neutral. Y un tercer caso en donde ambos son aversos. ¿Sí? Y a partir de ahí, haciendo este supuesto en relación a la actitud del riesgo, vamos a ver qué características tiene el contrato óptimo. ¿Bien? Entonces,
vamos con, antes de realizar el primer caso, vamos con la condición de eficiencia. Esto que está acá es lo mismo que pusimos antes, ¿sí? Esto era igual a lambda. Lambda, lo que nosotros sabemos, es que es una constante, ¿sí? Lambda es un número, es un valor constante, ¿bien? ¿Esto qué me quiere decir? Que este cociente entre la utilidad marginal del principal y la utilidad marginal del agente también tiene que ser una constante, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante para entender. Ahora, otra cuestión marginal que ya tiene más que ver con los temas que ustedes vieron en micro 1, es que a partir de esta condición, que yo voy a tener n condiciones de este estilo, yo voy a derivar lo que se conoce como la condición de eficiencia, en donde básicamente la condición de eficiencia, que me deriva directamente en el óptimo de Pareto, lo que yo voy a ver es que la tasa marginal de sustitución, no sé si le suena este nombre, del principal, se va a tener que igualar a la tasa marginal de sustitución del agente. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, esto era lo que ocurría bajo un contexto de equilibrio general, donde funcionaba el primer teorema del bienestar. ¿Sí? Teníamos una igualación en las tasas marginales de sustitución, ¿bien? Entre salario y esfuerzo, y encontrábamos a partir de ahí, combinándolo justamente con la restricción, cuál iba a ser el óptimo en el sentido de Pareto. O sea, todo esto, si bien no lo vamos a ver explícitamente, está ocurriendo. Y aquella persona que le interese, que le guste equilibrio general y le interese ver un poquito más de esto, en el capítulo 2 del libro de Macho-Stadler van a encontrar este mismo problema representado en una caja de Edgeworth, ¿sí? Donde justamente en la caja de Edgeworth, más o menos lo hago así como me sale, tenemos acá al agente, acá tenemos al principal, y lo que nosotros sabíamos es que en equilibrio general el punto de equilibrio estaba dado en la tangencia, ¿sí?, de las curvas de indiferencia del principal y del agente, ¿no? Y como este modelo es un modelo de equilibrio general, lo que te argumenta Macho-Stadler es que, che, mirá, en el contrato óptimo se está dando este fenómeno, ¿sí?, de la tangencia. Y como en esta primera clase no tenemos ningún problema de información, este óptimo que vayamos a encontrar va a ser óptimo en el sentido de Pareto. ¿Bien? Nada. Esto es un comentario adicional para que lo tengan. A quien le interese equilibrio general lo puede profundizar en ese capítulo. Pero lo que a mí me interesa que ustedes se lleven de esto es que este cociente va a ser igual a una constante. ¿Bien? Entonces, dado eso, vayamos ahora a dar un poco más de estructura. ¿Sí? Entonces, ahora sí, nos vamos al caso 1, en donde, como dice la presentación, vamos a suponer que el principal es neutral al riesgo y el agente es averso. ¿Bien? Entonces, si el principal es neutral al riesgo, eso quiere decir que su derivada segunda, ¿cómo es? En términos matemáticos. Igual a 0. Igual a 0. Si su derivada segunda es igual a 0, eso en realidad significa que su derivada primera, ¿cómo es? Una constante. Es una constante, lo dice acá. ¿Sí? La derivada primera es un número. ¿Bien? Entonces, si nos basamos en la condición que yo les conté antes del cociente entre utilidades marginales, yo voy a tener que en el numerador tengo una constante, donde sería B'. Acá va a haber una constante. Acá yo ya sé que también hay una constante que es igual a lambda. O sea que solamente me queda por determinar el denominador. Pero si el numerador es una constante y yo sé que el producto también es una constante, eso, en términos matemáticos, ¿sí? Acá no estoy metiendo economía, matemáticamente eso me dice que el denominador tiene que ser una constante también. ¿Bien? Y eso me dice, la conclusión que estamos diciendo es, che, mira, la utilidad marginal del salario es constante. ¿Sí? Pero si la utilidad marginal del salario es constante, y yo tengo una función de utilidad
de la gente que se comporta de esta manera, ¿sí? ¿Cuándo esto que está acá va a ser siempre constante? ¿Qué tiene que pasar con el salario para que la utilidad marginal del salario sea siempre igual? ¿Cómo tiene que ser el salario? Igual. Igual, tiene que ser una constante, ¿sí? Para que la utilidad marginal de esta función que se comporta de esta manera, de un averso, para que la utilidad marginal sea siempre igual, es porque el salario tiene que ser siempre igual. ¿Bien? ¿Esto qué me quiere decir? Que si yo tengo ¿Igual a qué? igual, siempre para todos los resultados, ¿sí? Los salarios para todos los resultados van a tener que ser iguales. ¿Sí? Ok. El salario que yo percibo si el resultado es X1 tiene que ser igual al salario que yo percibo si el resultado es X2, que tiene que ser igual al salario que yo percibo si el resultado es X3, y así hasta N. ¿Sí? O sea que en este contexto donde yo tengo un principal neutral y un agente averso, el agente va a recibir el mismo salario independientemente del resultado. No importa lo que pase con X, el agente siempre recibe un salario que vamos a llamar W raya. ¿Sí? Es un salario constante. ¿Bien? Entonces, veamos, dijimos ya, ok, ya vimos el salario es constante, pero constante e igual a qué va a ser este salario, ¿no? Porque alguna forma funcional tiene que tener. Entonces, volvamos a la restricción de participación. Fíjense que si el salario es constante, el agente ya no está expuesto al riesgo, ¿no? Porque independientemente de lo que pase con el resultado, que es el factor que está expuesto a la aleatoriedad, el agente siempre recibe el mismo salario. ¿Sí? O sea que ya el agente no tiene que pensar en términos de utilidad esperada, sino que más bien va a pensar en términos de utilidad. ¿Sí? Independientemente de lo que pase con el mundo, yo siempre recibo lo mismo. ¿Bien? Entonces, yo lo que voy a, ese salario fijo que tiene que ofrecerle el principal, va a tener que responder a esta regla que está acá, que es mi restricción de participación, que me dice que mi utilidad tiene que ser igual a mi utilidad de reserva. ¿Bien? Por ende, si nosotros hiciéramos un despeje matemático, este término que está restando lo pasamos sumando para el otro lado, y la función U, si es una función bien comportada, que efectivamente lo es, tiene una función inversa, lo que vemos es que el salario, ¿sí?, que es constante, va a depender, por un lado, de la utilidad de reserva, positivamente de mis pretensiones, y por el otro lado, y aún más importante, va a ser totalmente proporcional a mi nivel de esfuerzo. Esfuerzo que en este caso es verificable. Bien, o sea que si me esfuerzo más, gano más. Bien, si tengo una mayor utilidad de reserva, mi salario va a ser mayor. Por el otro lado, si me esfuerzo menos, gano menos. Y si mi utilidad de reserva es menor, mi salario va a ser menor. ¿Bien? Ahora, ¿qué intuición tiene todo esto, no? Acá tenemos un tipo que es el principal, que es neutral al riesgo. Le da lo mismo exponerse o no exponerse al riesgo. Y por el otro lado tenemos a un agente que es averso al riesgo, ¿sí? Que no le gusta el riesgo y que prefiere evitarlo a toda costa. Entonces, estos resultados lo que nos están indicando es que el que va a absorber todo el riesgo de la relación contractual, ¿quién va a ser en este caso? ¿Quién afronta todo el riesgo? El principal. El principal. ¿Por qué? Porque el principal, independientemente de cuál sea el valor de X, a la gente siempre le paga lo mismo. O sea, la gente está tranquilo, está asegurado, no afronta ningún tipo de riesgo. El que se tiene que comer de alguna manera la varianza en sus ingresos va a ser el principal. Si el resultado es favorable, buenísimo. Pero si el resultado es favorable, igual a la gente le tengo que pagar doble raya. ¿Bien? Entonces, en este sentido, lo que nos está diciendo el caso 1 es que aquella persona
que tenga un menor grado de aversión al riesgo va a absorber el riesgo. ¿Sí? En este caso que tenemos al tipo que es neutral, el que absorbe todo el riesgo va a ser el principal. ¿Bien? Y de alguna manera la gente se encuentra liberado o asegurado de todo el riesgo de la relación contractual. Laura, tengo una consulta. ¿Y no puede existir algún caso donde, digamos, la naturaleza afecte a la gente? Digamos, Sí, porque, buenísimo. digamos, acá está dejando fijo, digamos, bueno, su salario, pero no hay ningún caso donde en vez de que afecte, digamos, negativamente al principal, afecte negativamente a la gente. ¿Sí? Y es el caso, justamente el caso 2, ¿sí? Donde cambia la actitud frente al riesgo. Donde por un lado vamos a tener ahora, el caso 2 es exactamente el contrario al que acabamos de analizar. Vamos a tener un principal que es averso al riesgo y vamos a tener un agente que es neutral. ¿Bien? Entonces, si el agente en este caso es neutral, la derivada segunda de U es igual a 0. Por ende, su derivada primera, U' en este caso, es constante. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la misma igualdad, ¿sí? De utilidad, el cociente de utilidades marginales igual a lambda, lo que vemos ahora es que el denominador es una constante. ¿Sí? Porque es su prima. El producto también es una constante porque es lambda. ¿Bien? Entonces, si yo quiero despejar la utilidad marginal del principal, yo lo que voy a ver es que esta es constante. ¿Sí? Como B' es una función bien comportada, yo le puedo aplicar la inversa, y eso lo que me va a estar diciendo es que la diferencia entre el resultado J y el salario que yo le tengo que pagar a la gente por ese resultado J va a ser constante. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir? Que independientemente de lo que ocurra con el universo, el principal va a estar percibiendo siempre la misma utilidad. ¿Sí? X1 menos W de X1 va a ser igual a X2 menos W de X2, que va a ser igual a X3 de menos W de X3, y así hasta N. Bien, o sea que en este caso la utilidad del principal va a ser constante y podemos decir que va a ser igual a una constante K. ¿Sí? O sea que en este caso el principal va a estar siempre recibiendo la misma utilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora él es el que es averso y el agente es el que es neutral. Y siguiendo la misma lógica que hicimos antes, el que es menos averso es el que se va a quedar con el riesgo de la relación contractual. ¿Bien? Entonces, si el principal es el que va a recibir siempre un salario fijo, no un salario fijo, un ingreso fijo, porque el salario lo sigue percibiendo la gente, ¿qué pasa con el salario de la gente? ¿Es fijo? ¿Qué pasa? Es variable. Es variable. ¿Sí? Yo sé como agente, bajo este contexto, que al principal siempre le voy a tener que pasar una parte de mis ingresos. ¿Qué parte de mis ingresos? K. ¿Sí? Al principal siempre tiene que recibir de mi parte un valor K. Después, mis ingresos como agente van a ser lo que me sobre. ¿Sí? Una vez que le di al principal lo que le corresponde. ¿Bien? En particular, ¿sí? Lo que vamos a decir, y acá en este segundo bullet lo tienen escrito, es que el salario, ¿sí? Que va a recibir en definitiva la gente va a ser la diferencia entre el resultado X y lo que le tengo que dar al principal, que es K. ¿Sí? Este tipo de contrato se conoce como el contrato de franquicia. ¿Sí? Esto es muy común en las grandes cadenas tipo McDonald's, Burger King, que son franquicias, obviamente no son todos los mismos dueños. Lo que sí, aquella persona que administra, por ejemplo, el McDonald's que estaba frente a la facultad, a
la empresa McDonald's le tiene que pagar todos los meses una cantidad fija de plata, ¿sí? Después, lo que le queda al dueño de ese local es la diferencia entre las ventas que tuvo y lo que le tuvo que pagar a Juan McDonald's, ¿sí? O sea, es típico este caso de los tipos de comida rápida, ¿bien? Lo mismo con, creo que son los locales de Zara, que funcionan de la misma manera, que vos tenés que pagar como una comisión constante a la casa matriz, y bueno, después lo que le queda al administrador acá en Argentina es la diferencia entre las ventas y lo que le pasó a los españoles. ¿Bien? Entonces, en este caso, donde justamente se nos invierten las actitudes frente al riesgo, ¿sí? Donde ahora el principal es averso, nuevamente vemos que hay uno que no afronta el riesgo, y en este caso es el principal. El que va a afrontar todo el riesgo va a ser, en este caso, el agente. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, si tenemos un principal neutral y un agente averso, el agente recibe un salario fijo y el que absorbe el riesgo es el principal. Si caso contrario tenemos un principal averso y un agente neutral, el principal va a tener ingresos fijos y el que absorbe todo el riesgo va a ser el agente. ¿Sí? Es el esquema de franquicia. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Un ejemplo de esto no sería cuando alguien alquila un taxi y tiene que pagar X importe por También. día. El esquema de taxi también es un esquema de franquicia. Vos le tenés que pagar una cierta cantidad al dueño del taxi por el alquiler o lo que sea, y bueno, lo que te queda a vos es cuántos viajes hiciste menos lo que le pagás al dueño. Sí, es un muy buen ejemplo también. Bien. Gracias. ¿Otra pregunta? Ok. Entonces vamos ahora al último caso. Disculpa, vos cuando vos estás analizando los signos de las segundas derivadas, ¿no? Para definir eso. Claro, sí, si yo te digo que el principal es averso, ¿cómo es la derivada segunda de la función b? Cóncavo. O sea, negativa. Sí. ¿Sí? Y si te digo que el agente neutral, ¿cómo es? U'. Igual a 0. Igual a 0. Pero te consulto, cuando analizás lo de la gente, viste que vos tenés la utilidad del salario y la utilidad del esfuerzo. ¿Cuál de las dos usás? La del salario, ¿no? Del salario. Ah, ok. ¿Sí? Porque estamos siempre trabajando sobre el salario. ¿Sí? Recordá que algo que yo dije al principio es que vamos a asumir que el nivel de esfuerzo está dado. ¿Sí? No lo definimos nosotros. Es una constante. ¿Bien? Ok. Entonces siempre estamos trabajando en función del salario. Ok. Entonces, ya vimos estos dos casos, nos queda el tercero, que es cuando el principal y el agente son los dos aversos. ¿Bien? Ahora, si los dos son aversos, algo que nosotros estudiamos en la clase de riesgo, es que no necesariamente los dos tienen el mismo grado de aversión al riesgo. Puede haber un tipo que es relativamente averso y puede haber otro que está totalmente muerto de miedo, ¿sí? Que absolutamente todo le da miedo. Entonces, obviamente, cada persona tiene un distinto grado de aversión al riesgo, ¿sí? Y el indicador que nosotros usábamos para ver cuál es el grado de aversión al riesgo de las personas se llamaba el coeficiente de Arrow-Pratt. Y yo lo que les había contado es que este coeficiente de Arrow-Pratt lo que nos permitía a nosotros era justamente comparar el grado de aversión al riesgo de distintas personas, ¿sí? Entonces, en este sentido, a nosotros lo que nos va a interesar en este caso es ver cómo varía el salario en función de cómo varía el resultado, ¿sí? La derivada parcial de W en función de X, ante la presencia de Arrow-Pratts, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poco de álgebra para hacer aparecer los Arrow-Pratts, ¿sí? Quizá de una manera medio forzosa. Esto que ustedes ven acá es la misma condición de primer orden que yo les presenté al principio de la exposición, ¿sí? La volví a escribir. Lo que les había dicho es que una cosa que podemos hacer es volar, ¿sí? Las probabilidades, porque aparecen en los dos términos y no me importan. Bien, entonces cuando vuelo las probabilidades me queda esta expresión que está acá, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar esta expresión y la vamos a diferenciar totalmente en función del resultado, ¿sí? No del salario, en función de X. ¿Qué significa diferenciar totalmente? Calcular derivadas. ¿Sí? Voy a derivar toda esta igualdad en función de X. ¿Sí? Obviamente el lado derecho que me va a quedar igual a 0, ¿sí? Y este lado izquierdo me va a quedar la derivada segunda, ¿sí? La derivada cruzada, y este otro término me va a quedar también una derivada segunda. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago toda esta diferenciación total, lo que voy a obtener es esta expresión que está acá. Que acá tengo un error, que siempre lo tengo que corregir, que acá esto es la derivada segunda, y no B', B''. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá justamente yo lo que hice fue diferenciar totalmente, no sé bien cuáles son las expresiones, ¿sí? Pero lo escribí de manera genérica. ¿Ok? Entonces, tengo esta expresión, diferencié todo totalmente. Ahora, yo acá tengo a lambda, ¿sí? Que yo sé que lambda es una constante, pero al mismo tiempo, por toda la exposición que hicimos antes, yo sé que lambda es igual al cociente de las utilidades marginales. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es justamente reemplazar esto que yo conozco donde aparece lambda. ¿Bien? Entonces, al hacer eso, aparezco este cociente, me lo meto acá. Y otra cosa que yo puedo hacer tranquilamente es dividir ambos términos de la igualdad por B'. ¿Sí? Divido acá por B' y divido acá también por B'. Y bueno, obviamente del lado derecho, pero eso es 0, así que chao. ¿Ok? Entonces, al hacer por un lado ese reemplazo de lambda y después dividir todo por B', yo voy a poder reorganizar los términos. ¿Bien? Y cuando yo reorganizo los términos, después ustedes lo ven con más tranquilidad, como es esto, me va a quedar esta expresión que está acá. ¿Sí? Y ahora, si ustedes ven con detenimiento, esto que está acá, ¿qué es? El coeficiente de Arrow-Pratt. El coeficiente de Arrow-Pratt, el principal, ¿sí? Porque ves la función de utilidad del principal. ¿Y esto que está acá, qué es? Lo mismo, pero de la gente. Menos el Arrow-Pratt de la gente, ¿sí? Pero acuérdense que el Arrow-Pratt tiene un menos. ¿Sí? Como acá está positivo, esto es menos el Arrow-Pratt de la gente. Macho-Stadler, yo solamente porque quiero ser bien precisa con la anotación, Macho-Stadler va a llamar al Arrow-Pratt del principal como RP. Y al Arrow-Pratt de la gente lo va a llamar RA. ¿Bien? Otro elemento que nosotros tenemos acá es la derivada parcial del salario en función del resultado. ¿Sí? Que eso es lo que a nosotros en definitiva nos interesa ver. ¿Cómo varía el salario cuando varía el resultado? Si tanto el principal como la gente son aversos. Bien, entonces, a partir de esta ecuación, yo quiero justamente despejar esta derivada parcial. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Ustedes después tranquilos pueden despejar en su casa, van a llegar que esta derivada parcial es igual al cociente entre el Arrow-Pratt del principal y la suma del Arrow-Pratt del principal y el Arrow-Pratt de la gente. ¿Bien? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una medida de cómo varía el salario a medida que varía el resultado. Y vemos que depende del grado de aversión al riesgo de los tipos. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio de estática comparativa, ¿no? Mirando esta expresión acá, algo bien sencillo. ¿Qué pasa si el Arrow-Pratt de la gente tiende a infinito? O sea, se hace cada vez más grande. O sea, tengo una gente que es recontraverso. ¿Qué pasa con esta derivada parcial? ¿Qué valor toma? Tiende a 0. Tiende a 0. ¿Sí? Que yo te diga que la derivada parcial de W en función de X tiende a 0, Ya va a ser constante. te estoy diciendo que es constante, o sea que estoy en el caso, en el límite, ¿sí? Cuando el que es más averso es el agente, me voy a un caso como el caso 1, ¿sí? Donde el salario es constante. Si por el otro lado el Arrow-Pratt del principal tiende a infinito,
¿Qué pasa con esto que está acá? Con la derivada parcial, ¿a qué tiende? Y también va a tender a infinito, ¿sí? Se va a hacer cada vez más grande. ¿Bien? Eso es lo que me quiere decir, es que a medida que el que es más averso es el principal, entonces ahí sí lo que yo voy a ver es que hay una gran variación del salario en función del resultado. O sea, que el que va a estar absorbiendo todo el riesgo ahí va a ser el agente. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, este caso 3 y expresar esta expresión así es como una generalización del caso 1 y el caso 2. ¿Sí? Porque en definitiva, lo que a mí me va a estar determinando cómo se determina el contrato óptimo es el grado de aversión al riesgo del principal y del agente. ¿Sí? Y un comentario adicional, ¿no? Yo acá estoy diciendo contrato óptimo, ¿no? Y va a ser óptimo en el sentido de Pareto, porque no hay problemas de información, pero además, acá hay riesgo, ¿sí? No hay problemas de información, pero sí hay riesgo. Cuando hay riesgo y yo te hablo de optimalidad, lo que estoy hablando es que hay una distribución óptima del riesgo. ¿Qué quiere decir que haya una distribución óptima del riesgo? Que obviamente el riesgo lo va a tener que absorber aquella persona a la que menos le molesta el riesgo. ¿Sí? Y eso lo veíamos claramente en el caso 1 y en el caso 2, y de alguna manera lo estamos viendo acá, donde justamente esta expresión matemática lo que te está indicando es que aquella persona que tenga un menor grado de aversión al riesgo es el que se va a tener que hacer cargo del riesgo. ¿Bien? Así que... Perdón, ¿eso es la distribución óptima del riesgo? Sí. Okay. Exactamente. Esta expresión nos da cuenta de la distribución óptima del riesgo, que siempre va a absorber más riesgo al que menos le importe absorber más riesgo. ¿Sí? Al que menos le molesta el riesgo. Laura, tengo una consulta. O Sí, sea, en los dos casos, el salario queda constante, ¿no? ¿En qué dos casos? En el que RA tiende a infinito y RP tiende a infinito. No, ojo, estos son dos casos separados, ¿sí? O RA tiende a infinito y después separado, RP tiende a infinito. Claro, y en los dos casos, el salario queda constante. No, No, el segundo es muy variable. si RP tiende a infinito, la derivada tiende a infinito, también se va grande. Entonces ahí el salario es variable, ¿sí? Vamos en el extremo, vamos al caso de franquicia. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿Bien? No, de nada. Así que, bueno, hasta acá, digamos, llegamos con la extensión del modelo. Ustedes lo que van a tener que hacer, eventualmente, es leer el capítulo 2 del libro de Macho Stalder. El libro de Macho Stalder tiene 4 capítulos, ¿sí? El primer capítulo en realidad tiene 5 con la introducción, pero el segundo capítulo, que es el primero que verdaderamente importa, es este modelo que él llama modelo base. Es el modelo de riesgo moral, pero sin problemas de información. ¿Sí? Esto sería lo que ustedes tienen que leer correspondiente a esta clase. ¿Sí? Pero van a ver que el capítulo tiene un montón de aplicaciones que son muy interesantes. Nosotros, porque esto no es un curso específicamente de economía de la información, no lo vamos a ver. Y en un capítulo hay una parte que te empieza a hablar qué pasa con la elección óptima del esfuerzo, ¿no? Que yo les había dicho, lo vamos a tomar constante. ¿Sí? Esto es una extensión, para el que le interese leerlo está ahí, te habla un poco del comportamiento de las funciones, pero en sí ustedes van a tener que leer, creo que esta era hasta la página 27 del capítulo 2. ¿Sí? Desde el comienzo del capítulo 2 hasta la página 27. Para la clase que viene vamos a ver el capítulo 3. ¿Sí? En el capítulo 3 ahí decimos, che, mirá, al principal se le rompieron las cámaras de monitoreo, ya no va a tener esa posibilidad de controlar cada actividad que realice la gente. Y bueno, ahí van a surgir otros problemas. Se los adelanto, el agente va a firmar el contrato, le va a prometer, jurar y perjurar al principal que va a trabajar muchísimo, y cuando el principal no lo mire, el agente no va a hacer nada. ¿Sí? Ese va a ser, digamos, el incentivo que va a tener el agente. Entonces el principal conoce este problema y por ende va a tener que recurrir al diseño de un contrato que sea un poquito más sofisticado, ¿sí? Para evitar que justamente esto ocurra. ¿Bien?
De todas maneras, la clase que viene vamos a hablar de ese modelo y vamos a discutir todas las aplicaciones que tiene riesgo moral en la vida real, vamos a hablar de los problemas con el FBI, todas esas cosas las vamos a pensar desde el lado del riesgo moral. ¿Bien? Bueno, no sé Laura, si... te hago una consulta. Decime. Bien, porque justo se me cortó internet y no llegué a escuchar bien el corolario del último, digamos, de este último, que era el del principal y agente adversos. En este caso sería el agente, digamos, quien tiene menor aversión al riesgo, ¿se lleva todo el riesgo? ¿O Se una llega mayor parte del riesgo. mayor parte? No todos, mayor No parte. todo. Obviamente, como los dos son adversos, algo van a tener que repartirse el riesgo, pero sí el que va a tener una mayor cantidad de riesgo es el que tiene menor grado de aversión. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, chicos, mañana tienen clase con Alan, van a cerrar juegos repetidos, van a ver el castigo limitado, que eso es algo que yo no llegué a dar la semana pasada, van a ver Folk Theorem, y la semana que viene, el viernes conmigo, van a ver el capítulo 3 de esta historia, ¿sí? La segunda parte del problema de riesgo moral. ¿Ok? Lean la nota de Kuhn Tucker y repasen de su libro de Estadística 1 todas las nociones básicas de probabilidad, ¿sí? Que es una probabilidad acumulada, que es una densidad, todas esas cosas. ¿Sí? Vamos a trabajar con distribuciones normales, distribuciones discretas, así que es importante que eso esté claro. ¿Bien? Ok, gracias. Bueno, chicos,